Redactar un currículum vitae, CV u hoja de vida no tiene por qué ser complicado, pero tampoco significa que se caiga en la simplicidad. Hace unos días recibí un CV hecho en Word. Eran 8 hojas con fondo blanco, letras negras y una sábana completa de texto. Te aseguro que no pasé de la primera cara. Hoy, con tantos programas sencillos y gratuitos de diseño, no hay excusa. Puedes tener una hoja de vida atractiva a los ojos, pero, claro, el contenido es lo que va a reforzar ese impacto visual. Por eso, en este video te voy a dar varias recomendaciones para que redactes un currículum profesional que te acerque al puesto de trabajo que tanto deseas. Papel y lápiz o bloc de notas en el celular, que esto te va a ayudar muchísimo. Adapta la información. Si envías un mismo currículum a todas las opciones de trabajo, entonces empezamos mal. Cada oferta laboral tiene ciertas condiciones que debes cumplir, por eso no es lo mismo un CV orientado a postular una jefatura, a una gerencia o a una práctica profesional. Adapta el contenido de tu CV de acuerdo a los requisitos para que se evidencie claramente que cumples con el perfil o con la mayoría de las condiciones que implica el cargo. Aquí te doy 2 tips adicionales. Tenga a la mano la oferta de trabajo y reconoce, subraya las palabras claves para que las incluyas al momento de adaptar tu CV. Por ejemplo, si en la propuesta indican 6 meses de experiencia en ventas por call center de productos hogar y tienes ese tiempo o lo sobrepasas, entonces en tu currículum pones esas mismas frases pero con tu experiencia real. 1 año de experiencia en ventas por call center con especialidad en productos del hogar. Utilizar las palabras claves de la oferta en tu propuesta hará más fácil el trabajo del reclutador y te pondrá en la palestra de quienes cumplen con los requisitos. Te recomiendo también que tengas varias versiones de tu hoja de vida, de acuerdo a los tipos de trabajo a los que postulas. Muchas veces nuestra experiencia no se condice con nuestra profesión o quizá ahora nos dedicamos a una rama distinta. Por ejemplo, yo trabajé casi 5 años en una aerolínea vendiendo pasajes y paquetes aéreos. Esa información posiblemente no sea relevante si postula un puesto de periodista o de redactora creativa. Ojo, no la experiencia laboral, pero sí los skills o habilidades que obtuve en esa experiencia. Este detalle lo vamos a ver más adelante. Menos es más. Esto está relacionado con la forma y la extensión de tu currículum. Cada vez los reclutadores tienen menos tiempo para fijarse al detalle de todo el contenido que envían los postulantes. Arranquemos con un diseño diferente pero elegante. Este también debe estar adaptado al tipo de trabajo al que postulas. Si es una posición relacionada con artes visuales o que implique creatividad, pues la propuesta puede ser más atrevida. Utilizar colores llamativos, dibujos, iconos, en fin. Ahora, si la posición es de un trabajo más tradicional, más conservador, pues usa colores sobrios pero elegantes. La sobriedad no significa ser aburrido. Te recomiendo que veas las plantillas hermosas y variadas que tiene el programa Canva. Te dejaré el link en la descripción del video. Tiene una versión gratuita que te servirá mucho si deseas rehacer tu currículum. Sobre la extensión, vivimos en un mundo de economía de la atención. La atención y el tiempo valen oro y una de las habilidades que más se valora en el mundo laboral es la capacidad de síntesis. Pero no el champazo, sino una habilidad para reconocer y destacar lo que de verdad es importante. Un currículum no debería tener más de 2 caras, es decir, una hoja de extensión. Aquí debes plasmar lo más importante de tu vida laboral, tus estudios, experiencia, logros, habilidades y datos personales. Entiendo que esto puede variar de acuerdo a la realidad social que vivas. Aquí en Bolivia, por ejemplo, se acostumbra que mientras más hojas tenga un CV, más completo es. Pero la verdad es que ningún reclutador se leerá 10 o 15 páginas, irán a los puntos más importantes y si no están correctamente destacados, pues pasarán al siguiente candidato. Es un arma de doble filo, pero si no te convence reducir tanto tu información, tienes otras opciones. Elabora un CV de máximo 2 páginas con lo esencial, pero informa al reclutador que tienes una versión ampliada en caso lo considere necesario. Coloca en la parte inferior del CV que se puede acceder a información ampliada en tu perfil de LinkedIn. Ahí obviamente puedes explayarte muchísimo más, pero tienes que tener tu perfil actualizado. Otro aspecto muy importante es que revises tu redacción antes de enviar tu CV.
Lee el contenido varias veces para que descartes cualquier error ortográfico o de concordancia que a veces se pasan o palabras que el corrector automático haya podido considerar de manera equivocada. Escribe de manera ordenada, usa oraciones cortas y considera utilizar bullets o guiones si tienes mucha información y no quieres que se vean párrafos demasiado extensos. Te recomiendo que uses negritas para resaltar lo más importante. Esto le ayudará al seleccionador a ir directo a la idea principal y te agradecerá que hayas pensado en esa manera sencilla de destacar. Orden y contenido. Aquí hay una pregunta frecuente. ¿Es necesario colocar el mes y el año en la experiencia y estudios? Pues sí, no basta poner el año, tienes que poner el mes para que vean una continuidad. Por supuesto, debes ir de manera cronológica desde lo más reciente hasta lo más antiguo. Pero, ¿cómo justifico los periodos de inactividad laboral? Pues todos lo hemos tenido, ya sea porque estuvimos sin trabajar, porque nos tomamos unas vacaciones o por otras razones. Lo mejor aquí es colocar una capacitación, estudio o un emprendimiento en ese periodo. Así evidencias tu preocupación por actualizarte y ampliar tus conocimientos. Puede ser un curso pequeño, presencial u online. Lo importante es que hayas hecho algo durante ese periodo de ausencia laboral. Una sección que no debe faltar en tu currículum es sobre mí. En esta época en la que no solo se busca títulos en papel y experiencia en el campo, contar sobre tus gustos, tus hobbies, tus sueños y planes puede resultar el punto extra, la dosis de empatía que necesitas para calificar al puesto. En la sección intenta contar sobre aspectos de tu vida o personalidad que no sean comunes y por favor olvídate de usar frases trilladas como soy proactivo, trabajo bajo presión, me gusta trabajar en equipo, contribuyo al logro de objetivos. Estas son frases que el reclutador lee decenas, si no cientos de veces y tú no quieres ser parte del montón. Cuenta algo fuera de lo común. Por ejemplo, en mi caso podría decir que mi meta este año es leer un libro mensual, que me apasiona el arte del puntillismo, que soy child free y que destino parte de mis ingresos a apadrinar perritos en un albergue. Otra sección importante es la de logros. Aquí no vale ser humilde. Es la parte del currículum en donde debes tirarte flores al por mayor. Lo que un reclutador busca es una persona capaz de generar resultados, de cumplir objetivos, y esto se evidencia en tus logros. Pero, ¿qué pasa si recién estás empezando y aún no has tenido logros profesionales? Pues considera metas cumplidas en tu época universitaria, voluntariados o proyectos exitosos de los que hayas sido parte. No importa que estén fuera de tu vida laboral, indica cuál fue tu participación y destaca lo que aprendiste de la experiencia. Esto te sumará también algunos puntitos a diferencia de no poner nada. Y ahora cuéntame si te está sirviendo este video. Si es así, pues déjame un like para que ayudes a crecer este canal. No te tomará mucho tiempo y todavía hay bastante contenido interesante que compartir. Y aquí viene la sección de skills o habilidades. Sé puntual y coloca las habilidades que coincidan con tu experiencia. ¿Alguna vez te has hecho un test de habilidades? Bueno, hay muchos en la red y varios son gratuitos. Te recomiendo que hagas alguno y coloques las puntuaciones en un gráfico atractivo. Ahora te doy 5 pepitas de oro que van a complementar la información de este video y te van a ayudar a crear un currículum profesional y de impacto. No olvides colocar tus datos de contacto, nombres y apellidos completos, correo electrónico y número de celular. Estos son los datos básicos. Poner dirección y estado civil son opcionales. Colócalos solo si consideras que es importante para la posición o si lo requieren en la oferta. Todos tenemos por lo menos una red social. No te digo que coloques tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok, pero sí deberías considerar tener tu perfil de LinkedIn actualizado y con información ampliada. Si eres una persona activa laboralmente, no puedes obviar la importancia de LinkedIn como la principal plataforma para que el mundo te conozca profesionalmente. Y aquí aprovecho para preguntarte si te gustaría que haga un video donde te muestre cómo redactar el contenido en tu perfil de LinkedIn. Si es así, pues déjamelo en los comentarios y lo programo para las próximas semanas. Tu foto de CV. No necesitas salir siempre con saco y corbata, con vestido o con sastre. Basta que sea una vestimenta formal y de colores uniformes. Por favor, que sea una foto donde salgas
peinada, peinado, con alguito de maquillaje para que se te vea con color, con fondo blanco. No uses fotos de tus viajes o con paisajes. No es que esto esté mal, porque mucho depende del diseño de tu hoja de vida, pero a veces esas fotos distraen la atención de lo importante y no es lo que queremos. No pongas lo evidente. El título de tu CV debe ser tu nombre y tu profesión o a lo que te dedicas. No pongas currículum vitae ni hoja de vida como título porque ya se sabe lo que es. Eso ya no va. Por ejemplo, mi encabezado dice esto. Finalmente, déjame recomendarte algo sobre las referencias. Es bueno colocarlas siempre que las personas sean de influencia o tengan cargos relacionados con la posición a la que postulas. No las pongas si son tu familia, tus amigos, tus profesores, tu pareja. Ten en cuenta que las referencias no son obligatorias. Es más, puedes colocar debajo de tu hoja de vida, se puede aportar referencias si se solicitan, para que sepan que las tienes, pero que te guardas la reserva del caso. Espero de todo corazón que esta información te sea de ayuda. Creo que la gran mayoría de nosotros estamos siempre en la búsqueda de mejoras en todos los aspectos de nuestra vida y obviamente el ámbito laboral es uno de ellos. Así que guarda este contenido, compártelo con quien quizá esté en el proceso de búsqueda y no olvides dejarme un comentario si quieres que haga un video sobre LinkedIn y la mejor manera de redactar su contenido. Y con esto me despido, no sin antes agradecerte por el tiempo invertido. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos el próximo viernes.